pensé que por fin lo había logrado. Después de décadas de sacrificios, de trabajar más de lo que podía soportar, finalmente firmé los papeles de mi sueño, una villa frente al mar de $2 millones. Con nada más que el sonido de las olas para hacerme compañía. Yo solo quería silencio, paz y espacio para respirar. Espacio para mí, para sentirme libre. Pero entonces sonó el teléfono. La voz al otro lado destruyó todo en un segundo. Era mi hermana, Melissa. No dijo ni un hola, ni un ¿cómo estás? Nada de cortesía. Directa, como siempre. Vamos para allá. Seremos 15 personas. Prepara camas, toallas, pantuflas, comida, nos quedaremos 3 semanas. Llegamos en 40 minutos, así que apúrate. Me quedé mirando el teléfono sin poder creerlo. 15 personas, 3 semanas. Mi santuario, mi recompensa después de tantos años, estaba a punto de convertirse en su resort personal. Mi corazón latía como loco, pero en vez de entrar en pánico, sentí una calma extraña recorrerme. Sonreí, porque tenía un plan. Cuando Melissa colgó, me quedé paralizado en medio de mi sala a medio desempacar. El teléfono seguía en mi oído, aunque la llamada ya había terminado. Afuera, el Pacífico se extendía hasta donde alcanzaba la vista, las olas rompiendo con su ritmo constante, pero lo único que podía escuchar era el eco de su orden: prepara camas, toallas, pantuflas, comida. 15 personas, 3 semanas. Mis manos temblaban al dejar el teléfono sobre la encimera de granito. Durante años había soñado con esta vista exacta, el horizonte infinito, el aire salado entrando por las ventanas abiertas, el leve grito de las gaviotas sobre los acantilados. Había trabajado horas extras como ingeniero, había dejado vacaciones, vivido frugalmente mientras otros gastaban sin medida, todo por este momento. Esta casa no era solo propiedad. Era mi santuario. Y Melissa, mi propia hermana, había decidido que también era suya. Recordé el tono de su voz. No era una petición. Ni siquiera era una sugerencia. Era una orden, de esas que uno no puede negar cuando ha estado acostumbrada a salirse con la suya toda la vida. De niña, Melissa siempre había sido la que chasqueaba los dedos, y yo la que recogía los pedazos del desastre. Cuando quería mi ropa nueva, la tomaba prestada y nunca la devolvía. Cuando necesitaba ayuda con la renta en sus 20, yo escribía los cheques, convenciéndome a mí mismo de que era solo por ahora. Cuando no podía pagar la colegiatura de su hijo, metía la mano en mis ahorros, diciéndome, la familia primero. Pero ahora quería mi casa. La ironía me hizo reír, aunque el pecho se me apretaba. Apenas me había mudado hace una semana. Las cajas de cartón todavía llenaban el pasillo. Los cuadros apoyados contra la pared esperaban ser colgados. El marco de mi cama ni siquiera estaba armado. Todo estaba desordenado, pero todo era mío, o al menos eso creía. Y mientras me quedaba allí, respirando profundo, una idea comenzó a formarse. Melissa pensaba que podía entrar y tomar lo que quisiera, pero yo no iba a dejar que mi esfuerzo y mis sueños desaparecieran así. Mi plan no sería cruel ni rencoroso. Sería inteligente. Mientras preparaba algo que parecía rutina, una sonrisa traviesa se dibujaba en mi rostro. Este sería un recibimiento que nunca olvidaría. Porque, después de todo, si alguien pensaba que podía convertir mi villa frente al mar en su hotel personal, estaba a punto de aprender que esta vez, la protagonista de la historia era yo. Y Melissa no sabría ni por dónde empezar. Todavía dormía en un colchón en el piso, y Melissa pensó que ella y sus amigos, 15 completos desconocidos para mí, podían simplemente llegar y acampar en mi villa por 3 semanas. Cerré los ojos, recordando sus palabras exactas. Llegamos en 40 minutos, así que apúrate. No era una pregunta, ni un favor, ni siquiera una cortesía. Era una orden. Ni siquiera se detuvo a preguntarme si estaba disponible, si me sentía cómoda, si quería o no. Supuso que, porque yo tenía más que ella, le debía todo. Y quizá, en el pasado, hubiera cedido. Tal vez la antigua yo, la que odiaba los enfrentamientos, la que creía que mantener la paz era más importante que decir la verdad, hubiera corrido a preparar camas, a llenar el refrigerador,
a hacer feliz a Melissa. Pero mientras estaba de pie en esa villa, mi villa, con el aire del océano refrescando mi piel caliente por la rabia y la incredulidad, algo cambió dentro de mí. Ya no era la misma Rebecca a la que ella mandoneaba de adolescente. Ya no era la mujer que silenciosamente cubría sus deudas o sonreía mientras soportaba sus insultos en las cenas familiares. No, esta era mi línea en la arena. Mis ojos cayeron sobre una copa de cristal de vino que había desempacado antes. La luz del sol la atravesaba y lanzaba pequeños arcoíris sobre la encimera de mármol. Frágil, hermosa, pero resistente si se sostenía de la manera correcta. La levanté y susurré para mí misma. Esta vez, las cosas serán diferentes. Porque Melissa pensó que podía irrumpir en mi villa. Pensó que podía apoderarse de mi vida como siempre lo había hecho. Pero no tenía idea de lo que yo tenía planeado para ella. El sonido del océano comenzó a desvanecerse mientras mi mente viajaba hacia años que había intentado enterrar. Melissa siempre había sido del tipo de persona que tomaba sin pedir. Y si te atrevías a decir no, te hacía sentir culpable hasta que terminabas cediendo. Recordé la primera vez que me llamó pidiendo ayuda. Tenía 23 años, recién salida de la universidad, apenas llegando a fin de mes con mi trabajo de nivel inicial. Quería dinero para la renta. Solo un par de cientos, Becky, suplicaba con esa voz dulce que casi la hacía sonar inocente. Te lo devuelvo en cuanto cobre mi siguiente quincena. Se lo di, claro. Nunca me pagó. Los años pasaron y las cantidades se hicieron más grandes. Cuando sus tarjetas de crédito se saturaron, me llamaba. Cuando su carro se descomponía, me llamaba. Cuando su hijo necesitaba ropa nueva, me llamaba, y cada vez la historia era la misma, desesperación. Prometía pagar y siempre fallaba. El golpe más grande llegó cuando su hija se fue a la universidad. Yo había estado ahorrando para mi casa de ensueño, cuidando cada dólar como un halcón. Melissa, en cambio, gastaba sin medida en bolsos de diseñador, fines de semana de spa, vacaciones con amigas. Y de repente, cuando llegó la fecha de la colegiatura, se volvió hacia mí. Becky, tú siempre has sido la responsable. Tienes dinero. Sentí como algo dentro de mí se endurecía. Durante años había sido la que prestaba, la que cubría, la que ayudaba mientras ella vivía sin límites. Y ahora, pensaba que podía simplemente entrar y tomar lo que era mío, como si todo lo que había trabajado no tuviera valor. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no habría excusas, no habría silencios, no habría sumisión. Me senté en el borde del colchón, respirando hondo, mientras la luz del sol caía sobre mi piel. Visualicé la llegada de Melissa y sus amigos, risas, bolsas, zapatos por todos lados, gritos, música. Todo eso estaba a punto de encontrarse con mi plan, cuidadosamente pensado, con la calma de alguien que ha esperado demasiado para poner límites. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de establecer mi espacio, de proteger mi paz, de finalmente aprender que el amor propio no se negocia. Y mientras sostenía esa copa de cristal, pensé, si Melissa quiere jugar con mi vida, yo también sé jugar. Y en ese momento supe que, cuando abriera la puerta, las cosas no serían iguales. Ella pensaba que yo seguiría siendo la misma de siempre. Pero no, Melissa, esta Rebecca había aprendido a decir no. Esta Rebecca estaba lista para demostrar que finalmente, su tiempo de tomar sin permiso había terminado. ¿No puedes ayudarme solo esta vez? Solo esta vez. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? Demasiadas. Pero yo pagaba. Pagaba porque no quería que mi sobrina sufriera por la irresponsabilidad de su mamá. Siempre había sido así, yo cubría los huecos, yo solucionaba los problemas, yo ponía el dinero, el tiempo, la paciencia, siempre yo. Y luego estaba la boda. Melissa quería la boda más grande, la más espectacular posible. Flores traídas de otros países, un salón adornado con oro y cristal hasta que pareciera un palacio. Un vestido que costaba más que mi carro. Obviamente, ella no tenía dinero para eso. Por favor, Becky, me susurró un día mientras tomábamos café, sus manos aferradas a las mías dramáticamente. Eres la única en la que puedo confiar. Este día significa todo para mí.
Firmé el cheque. Me dije a mí misma que era amor, que la familia valía el sacrificio. Pero en lo profundo, una voz dentro de mí me susurraba la verdad: Melissa no me valoraba a mí. Valoraba lo que yo podía darle. Ahora, parada en mi villa frente al mar, veía el patrón claramente. No era amor. No era hermandad. Era derecho adquirido, un sentimiento de que todo le pertenecía, algo que llevaba décadas construyéndose sobre mis hombros como ladrillos pesados. Melissa siempre había supuesto que yo estaría ahí para atraparla cuando cayera, y yo siempre lo había hecho. Pero ahora quería convertir mi sueño de toda la vida en su parque de diversiones. Mientras pensaba en eso, la rabia crecía en mí. Esta villa debía ser mi nuevo comienzo, mi recompensa por cada noche sin dormir, por cada hora extra trabajada, por cada día festivo pasado en la oficina en vez de en casa. Pero en la mente de Melissa, todos esos sacrificios no significaban nada más que vacaciones gratis para ella y su séquito de aprovechados. Caminé hacia la repisa donde había colocado una sola foto enmarcada. Nuestros padres, ya fallecidos, sonriendo en el porche de nuestra casa de infancia. Mi pecho se apretó. Ellos nos habían enseñado lo mismo: trabaja duro, sé amable, respeta lo que pertenece a otros. Pero Melissa había decidido olvidarlo todo. Toqué el marco y susurré: te avergonzarías de ella si supieras. Y tal vez, solo tal vez, te sentirías orgullosa de mí por lo que estoy a punto de hacer. Porque esta vez, Melissa no iba a obtener lo que quería. Los 40 minutos que había prometido se sintieron como 4 segundos. Ni siquiera había terminado de desempacar la caja de platos en mi cocina cuando el rugido de motores se escuchó por la carretera costera. Me acerqué a la ventana y el estómago se me hundió. 5 carros, un convoy entero, la SUV negra de Melissa al frente como una general liderando a sus tropas, seguida por sedanes llenos de personas y una camioneta cargada hasta el tope con hieleras y sillas de playa. El polvo subía del camino de entrada mientras llegaban, las llantas crujiendo sobre las piedras como un ejército avanzando hacia territorio conquistado. Apreté la encimera de granito con fuerza para no perder el control. Mi villa, la casa por la que había ahorrado, soñado y llorado, estaba a punto de ser invadida. Las puertas de los carros se cerraron de golpe, una tras otra. Estallaron risas. Gritos de niños. Alguien gritó: ¡Guau! Este lugar está increíble. Y entonces la vi, Melissa, saliendo de la SUV con gafas de sol gigantes, el cabello volando con la brisa como si estuviera grabando un comercial. Becky, llamó, abriendo los brazos como si esto fuera un reencuentro lleno de alegría. Mira este paraíso. Qué suerte tienes, afortunada. No me moví. Mi puerta principal estaba entre nosotras. Roble macizo con paneles de vidrio esmerilado. Firme, sólida, imposible de traspasar sin mi permiso. Y mientras los autos estacionaban, los niños corrían y los adultos se organizaban como si fueran a quedarse un mes entero, sonreí por dentro. Porque esta vez yo tenía el control. Por un segundo fugaz pensé en dejar la puerta cerrada, fingir que no estaba en casa, hacer como si no existieran, pero el golpeo insistente en la puerta llegó antes de que pudiera decidir. «Ábreme, sis», gritó Melissa desde afuera. Condujimos 4 horas para llegar hasta aquí. Abrí la puerta solo un poquito, apenas lo suficiente para encontrarme con su sonrisa arrogante. «Melissa, te dije que no estoy lista para visitas». Ella ni se inmutó. Empujó la puerta más fuerte y se coló por el vestíbulo, su perfume llenando el aire como si quisiera marcar territorio. Detrás de ella, una avalancha de cuerpos entró a la casa, caras que no reconocía, arrastrando maletas, cargando cajas de snacks y cerveza. Gritando entre ellos como si estuvieran en un fin de semana de fraternidad universitaria. «Miren esa alberca», gritó alguien desde el pasillo. «Esta cocina es enorme», respondió otra voz, ecoando por todo el espacio. Una chica joven, que nunca había visto, se quitó las sandalias y caminó por mi mármol importado, dejando huellas húmedas de la playa. «Alto», y dije, con la voz temblando más de rabia que de miedo. «No pueden simplemente entrar así». Pero ni me escucharon. O peor aún, no les importó. Melissa giró en el centro del vestíbulo,
los brazos abiertos como si estuviera bendiciendo su nuevo reino. ¿No es perfecto, chicos?, dijo. Tal como les dije, mi hermana siempre supo cómo vivir a lo grande. Lo dijo como si fuera un título, como si ser pariente mío le diera automáticamente derecho a todo lo que había construido y soñado. Como si solo por ser familia, mis logros y mis sueños fueran suyos de inmediato. Seguí su mirada mientras apuntaba hacia la escalera. El cuarto principal está arriba, ¿verdad?, y dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedaré con ese. Tiene la mejor vista. Mi corazón dio un vuelco. No. Y dije, firme, dando un paso delante de ella. Ese es mi espacio privado. Sus gafas de sol se deslizaron por la nariz, dejando ver el brillo helado de sus ojos. Becky, no seas egoísta, dijo. Somos familia, y además, tienes mucho espacio. Detrás de ella, más voces gritaban de emoción, arrastrando sus cosas más adentro de mi casa, moviendo mis muebles como si fueran los dueños. Un hombre abrió una hielera con un chasquido, y el sonido de una lata de cerveza abriéndose llenó mi sala impoluta. En menos de 10 minutos, mi villa, el santuario que había soñado durante años, dejó de ser mío. Ahora era de ellos. Y Melissa, mi hermana, estaba en el centro de todo, sonriendo como si hubiera ganado la lotería de la vida. Me quedé paralizada al pie de la escalera, viendo a Melissa subir como una reina ascendiendo a su trono. Sus tacones hacían clic sobre la madera pulida, un sonido que retumbaba por toda la villa como un conteo regresivo para una guerra. Melissa, exclamé, siguiéndola. Ese cuarto está prohibido. Ella se detuvo un instante, girando la cabeza con esa sonrisa de ya verás, y volvió a subir, ignorándome completamente. Mientras tanto, en toda la villa, los demás estaban desparramando sus cosas, colchonetas, bolsas de ropa, y hieleras llenas de cervezas, hasta una bocina portátil que comenzó a reproducir música a todo volumen. Mi cocina parecía un mercado, el comedor parecía un campamento de verano, y mi sala parecía un salón de fiestas improvisado. Cada rincón de mi hogar estaba siendo tomado, convertido en territorio de ellos, y yo solo podía respirar hondo y contar hasta 10. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. La rabia se convirtió en claridad. Ya no era la hermana que cedía todo, la que sonreía mientras robaban sus sueños. Esta vez, Melissa se había equivocado de casa. Esta vez, yo iba a marcar las reglas, y ella no tendría ni un centímetro de mi villa sin mi permiso. Es mío. Y dije con fuerza, clavando la mirada en ella. Melissa echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa aguda, despreciativa. Oh, Becky, no seas ridícula, dijo, con ese tono que parecía burlarse de todo. Es solo un cuarto. Y todos saben que la anfitriona siempre cede el mejor espacio a sus invitados. ¿Invitados? Bufé, enseñando los dientes. No son invitados. Te invitaste tú sola, con 15 personas que ni siquiera conozco. Ella no respondió. En lugar de eso, lanzó las puertas dobles de mi recámara principal con un movimiento teatral. La luz del sol entró a raudales, iluminando el balcón con vista al Pacífico. Mi santuario, mi sueño hecho realidad. Y ella caminó dentro como si siempre le hubiera pertenecido. 2 mujeres que no conocía la siguieron, arrastrando maletas con ruedas sobre la madera pulida. Y esto es perfecto para nosotras, chilló una, con ojos brillando de emoción. La luz de aquí será increíble para selfies. No. Y dije, con la voz temblando de rabia mientras bloqueaba la entrada. Nadie duerme aquí. Este es mi espacio privado. Melissa se giró lentamente, quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran fríos, calculadores. Becky, deja de dramatizar, dijo, caminando hacia mí con una confianza arrogante. Tienes 4 recámaras más. Esta es la que mejor me queda. Además, miró hacia el balcón, necesito la vista para mis videos de yoga matutino. A mis seguidores les va a encantar. El descaro en su tono me revolvió el estómago. Di un paso adelante, plantándome firme entre ella y el balcón. Sal de aquí. Sus amigas se miraron, divertidas,
como si esto fuera un espectáculo improvisado. Melissa sonrió con suficiencia. ¿En serio, Becky? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Casi me da risa. ¿Todo lo que había hecho por mí? Durante años, yo había sido la que la sacaba de problemas, la que la salvaba de desalojos, la que cubría sus errores. Pero en la versión torcida de la realidad de Melissa, yo era la egoísta. Y no lo entiendes, dije, levantando la voz un poco, con las manos temblando pero firme en mi postura. Esta casa no es un alquiler vacacional, no es un resort gratis. Es mía. La compré. La gané, y no tienes derecho a tomarla ni por un momento. El silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de las olas del Pacífico afuera. Melissa frunció el ceño, su sonrisa se endureció. Se acercó, invadiendo mi espacio, su perfume fuerte en mi nariz. ¿Crees que este lugar te hace mejor que yo? Y dijo con desdén. ¿Crees que el dinero cambia quién manda aquí? Soy tu hermana, Becky. La familia siempre va primero. Y no así, respondí, mis manos temblando, pero la voz firme y clara. Ella dio un paso más, sus tacones resonando sobre la madera, y yo no retrocedí. Sabía que si cedía 1 centímetro, perdería no solo la recámara, sino toda la autoridad sobre mi propia casa. Esta vez, continué, más fuerte, mientras mis ojos seguían los suyos, mi casa, mis reglas. No vas a convertir mi santuario en tu patio de recreo. Nadie, y digo nadie, va a caminar sobre mis sueños como si fueran suyos. Melissa me miró un segundo, evaluando si podría intimidarme, pero algo cambió en su expresión al notar que yo no me movería. La tensión flotó en el aire, mezclada con el aroma a mar y a su perfume invasivo. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a perder. Melissa me lanzó una mirada fulminante y dio un giro dramático, como si estuviera acostumbrada a salirse con la suya siempre. Sus amigas empezaron a explorar la habitación, tirando cosas sobre la cama, acomodando maletas y mochilas sin ningún cuidado. Cada paso que daban hacía que el suelo de madera crujiera, recordándome que mi santuario estaba siendo invadido. Respiré profundo y me dije a mí misma, no más. Esta vez, yo marco las reglas. Cerré los ojos un segundo, imaginando cada movimiento que haría, cada pequeña estrategia para recuperar el control. La primera regla era clara, nadie podía tocar mi balcón ni la vista que tanto había esperado. Chicas, escúchenme, dije, mi voz firme cortando el ruido como un cuchillo. Nadie se mueve por este balcón sin mi permiso. Ni fotos, ni selfies, ni yoga, ni nada. Este espacio es mío. Hubo un silencio momentáneo, y hasta Melissa levantó una ceja, sorprendida de que yo hablara así. Las demás empezaron a mirarla, confundidas, como si no supieran quién era la verdadera jefa. Becky, relájate, dijo Melissa, tratando de sonar tranquila, pero la irritación se notaba en su voz. Solo queríamos disfrutar de tu villa. Disfrutar de mi villa sin permiso no es disfrutar, es invadir. Exclamé, dando un paso adelante y señalando la habitación. Y no voy a permitir que nadie tome lo que es mío. Una de las chicas se rió, pensando que era un juego. Vamos, solo estamos aquí para pasarla bien, dijo. No es para tanto. Sí es para tanto. Grité. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esta casa es el resultado de años de trabajo, sacrificio y ahorro. No es un lugar para que cualquiera lo use como si fuera un Airbnb. Melissa suspiró exageradamente y se cruzó de brazos, intentando mantener su actitud de superioridad. Está bien, Becky, pero podría ser un poquito más flexible, dijo. Después de todo, somos familia. Familia no significa robar los sueños de los demás, le respondí, acercándome un paso más. Y esta vez, mis reglas se cumplen, sí o sí. Mis palabras parecieron calar en alguna parte de su orgullo. Sus amigas empezaron a retroceder un poco, y Melissa frunció el ceño, dándose cuenta de que no sería tan fácil. La casa dejó de ser un espacio invadido para convertirse en un tablero de estrategia. Cada rincón que yo defendiera, cada objeto que reclamara, era una señal de que esta vez la situación no se resolvería con súplicas ni lágrimas. Muy bien, dijo Melissa finalmente,
con una sonrisa fría que intentaba ser amenazante. Entonces veremos cómo juegas, Becky. Y ahí estaba. La verdadera batalla había comenzado. Yo, parada firme en medio de la villa que había soñado, y ella, acostumbrada a salirse con la suya, a punto de descubrir que esta vez yo no cedería ni un centímetro. Cada movimiento que haría sería calculado. Cada habitación sería protegida. Cada balcón, cada ventana, cada mueble, cada espacio, mi territorio. Y mientras Melissa planificaba en su mente cómo salirse con la suya, yo estaba lista para demostrarle que no, que mi villa, mi santuario, mi sueño, no era un lugar que ella pudiera conquistar. No por la fuerza. Y dije, mis ojos entrecerrados, y en ese instante vi la verdad clara como el agua. Ella nunca había venido aquí de visita. No. Melissa había venido a reclamar lo que no le pertenecía, como siempre lo había hecho. Solo que ahora, las apuestas eran mucho más altas. Detrás de mí, sus amigas ya habían abierto mis closets de par en par, tocando mi ropa, comentando sobre qué vestidos podrían tomar prestados. Mi sangre hervía. ¡Fuera! Y grité más fuerte de lo que jamás le había hablado a Melissa en mi vida. ¡Todas fuera! Melissa se quedó paralizada, sorprendida por la fuerza de mi voz. Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. Pero solo por un segundo, porque inmediatamente lo cubrió con su sonrisa fría y calculadora. Estás cometiendo un gran error, Sis, dijo suavemente. Uno que vas a lamentar. Y con esa frase, lanzó su maleta sobre mi cama. El insulto final. Me quedé congelada, mirando la maleta tirada sobre mi colcha, el cierre metálico brillando bajo la luz del sol. Algo dentro de mí se rompió. Años de morderme la lengua, de ceder por la armonía familiar, de dejar que Melissa pisoteara cada límite que había puesto, todo eso estalló de golpe. Quítala de mi cama. Mi voz salió baja, peligrosa, temblando de furia. Melissa parpadeó, sorprendida por mi tono. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Oh, Becky, relájate, dijo. Tienes que aprender a compartir. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? ¿No era eso lo que mamá siempre decía? Sus palabras me dolieron como puñaladas. Sabía exactamente qué botones presionar, siempre involucrando la memoria de nuestros padres para manipularme. No, respondí. Esa palabra simple resonó en la habitación como un disparo. El ruido detrás de nosotros se detuvo. Por primera vez, sus amigas dejaron de hurgar en mis cosas y me miraron como dándose cuenta de que esto no era un juego. Melissa inclinó la cabeza, su voz empapada de dulzura falsa. No seas egoísta. Todos aquí están de acuerdo, ¿verdad? Un coro de voces desconocidas respondió. Tiene mucho espacio. ¿Por qué tanto problema por un cuarto? Vamos, Becky, no arruines la vibra. Uno de los hombres abrió una cerveza justo allí en mi recámara, la espuma derramándose sobre el piso de madera. Levantó la lata hacia Melissa, como brindando. Mi mandíbula se apretó tanto que pensé que los dientes me podrían quebrar. La familia no invade, exploté, girándome hacia ellos. La familia no exige, y la familia jamás trata la casa de alguien como si fuera un hotel. El gesto de suficiencia de Melissa flaqueó un instante. Estás exagerando, murmuró, su seguridad vacilando por una fracción de segundo. Pero luego dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharla. ¿Qué vas a hacer, Becky? ¿Echarnos a todos? No tienes los pantalones para eso. Sus palabras eran gasolina sobre un fuego que llevaba años conteniendo. Mi sangre corría con una mezcla de rabia, claridad y determinación. Esta vez no habría excusas, no habría silencios, no habría sumisión. Melissa había cruzado la línea final, y yo estaba lista para demostrarle, una vez por todas, que mi villa, mi santuario, no era un terreno de juego para nadie. Mis manos temblaban, pero mis piernas estaban firmes. Cada respiración me recordaba que había llegado mi momento. El momento de poner límites, de reclamar lo que era mío, de hacerle entender a Melissa y a todos sus acompañantes que aquí mandaba yo. Respiré hondo y di un paso atrás,
dejando que Melissa viera que no iba a ceder ni un centímetro. Cada persona en la habitación empezó a sentirse un poco incómoda. Los murmullos crecían mientras comprendían que esto no sería un juego. Muy bien, dije, mi voz baja pero firme. Si quieren quedarse, hay reglas. Mis reglas. Melissa arqueó una ceja, incrédula, como si escucharme hablar así fuera algo completamente inesperado. ¿Reglas? Y dijo, con ese tono burlón. Qué divertido, sis. ¿Y cuáles son esas reglas tan estrictas? Y primero, empecé, señalando cada cosa, nadie toca mis muebles. Nada de mover sillones, mesas, cuadros, o cualquier cosa que esté en su lugar. Todo se queda como está. Segundo, cada quien tiene un espacio definido, y el resto de la casa queda fuera de límites. Esto incluye mi balcón, mi cocina y mis recámaras. Tercero, 0 ruidos fuertes después de las 9 de la noche. Y cuarto, hice una pausa, dejándolo sentir cada palabra. Si alguien no cumple las reglas, se va. Ya. Sin discusión. El silencio llenó la villa. Incluso Melissa se quedó callada unos segundos, claramente sorprendida de que por fin alguien la enfrentara con tanta autoridad. Sus amigas se miraron entre ellas, algunas murmurando, otras mordiéndose los labios, empezando a entender que aquí no se trataba de diversión, sino de respeto. ¿De verdad vas a hacer cumplir eso?, preguntó Melissa, con una mezcla de desafío y diversión forzada. Sí, contesté. Esta casa no es un hotel, ni tu patio de recreo. Es mi sueño, y no voy a permitir que nadie lo arruine. En ese momento, vi cómo algunos de sus amigos empezaban a organizarse, a colocar sus cosas en los lugares designados, como si yo hubiera puesto un límite invisible que de repente les decía hasta aquí. La tensión en el aire era eléctrica, pero por primera vez, yo sentí control. Melissa se acercó, sus tacones resonando sobre el piso de madera, intentando intimidarme otra vez. Vamos, Becky, susurró. No seas tan estricta. No tienes corazón. Mi corazón está intacto, respondí, mirando directo a sus ojos. Solo mi paciencia se agotó después de tantos años de que tú te salieras con la tuya. Sus labios se apretaron, y su mirada intentó intimidarme, pero esta vez no funcionó. Yo había pasado demasiado tiempo cediendo, demasiado tiempo justificando sus errores y poniendo sus necesidades por encima de las mías. No más. O cada quien aquí tiene un límite, continué, señalando con firmeza la recámara principal. Ese cuarto no se toca, y si alguien piensa lo contrario, puede empezar a recoger sus cosas ahora mismo. Melissa dio un paso atrás, un poco desconcertada, mientras sus amigas comenzaban a susurrar entre ellas, entendiendo que había una verdadera autoridad en la casa, y que esa autoridad era yo. La villa, mi santuario, dejaba de ser invadida, empezaba a ser reclamada con fuerza y claridad. Ese día, mientras el sol caía sobre el Pacífico, supe que nada volvería a ser igual. Melissa aprendería, tarde o temprano, que los años de manipulación y privilegios habían terminado, y que Rebecca, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, finalmente había dicho basta. Sentí mis manos temblar. No de miedo, sino por la rabia de décadas que finalmente encontraba su voz. Y sí, dije, más fuerte esta vez, para que todo el grupo me escuchara. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Los ojos de Melissa se abrieron de golpe y luego se entrecerraron, llenos de incredulidad y desafío. No te atreverías, dijo, con esa mezcla de desdén y seguridad que siempre había usado para controlarme. Di un paso adelante, enderecé los hombros, sentí mi corazón golpeando en mis oídos. Obsérvame, parecía decir mi cuerpo. Por primera vez en mi vida, no estaba encogiéndome. No era la hermana menor silenciosa que siempre limpiaba los desastres de otros. Esta vez, yo era la dueña de casa, la mujer que había construido su vida con esfuerzo, sacrificio y lágrimas. Y esta era mi línea en la arena, firme, inamovible. Melissa soltó una risa burlona, pero pude ver un destello de duda cruzar su rostro. Vas a arrepentirte, sis, amenazó. Todos verán la clase de persona que eres realmente. Perfecto, le respondí con firmeza.
Porque ya no voy a dejar que tú me definas. Esta casa es mía, y tú no eres bienvenida aquí. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el golpeteo apagado de las olas afuera. Por primera vez, Melissa no tuvo respuesta rápida ni sarcástica. Por primera vez, yo no retrocedí. El cuarto parecía cerrarse a mi alrededor. 15 personas en mi casa, voces elevándose, risas resonando en mi santuario como si yo fuera invisible. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Había intentado razonar, había intentado mantenerme firme, pero Melissa no escuchaba. Nunca lo había hecho. Respiré hondo, obligando a mis manos temblorosas a mantenerse firmes. Luego giré y salí de la recámara principal. Detrás de mí, escuché burlas y risas sarcásticas. La voz de Melissa, goteando desprecio, dijo: «Está fingiendo. No va a hacer nada». Pero estaba equivocada. Caminé por el pasillo hasta mi estudio y cerré la pesada puerta de roble con un chasquido seco. Giré el seguro bajo mis dedos. Por primera vez desde que habían llegado, sentí una pizca de control. Me recosté contra el escritorio, respirando con fuerza, mirando el teléfono en mi mano. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Llamar a la policía a mi propia hermana? ¿A gente que, técnicamente, era familia? Un estruendo en la sala me dio la respuesta. El sonido del cristal rompiéndose, seguido de risas descontroladas, retumbó por toda la casa. Mi santuario estaba bajo asedio. Mis dedos se cerraron sobre el teléfono. Mi decisión estaba tomada. Marqué el 911. Cada segundo que esperaba, escuchando la confusión y el caos detrás de la puerta, sentía la mezcla de miedo y poder recorriéndome. Sabía que al otro lado de esa puerta no solo estaba Melissa, sino años de manipulación, de te debo todo y de que ella se saliera con la suya. Y ahora, finalmente, la balanza se estaba inclinando. Mientras esperaba que la llamada conectara, respiré hondo otra vez, dejando que la rabia se convirtiera en fuerza. Esta vez, no había marcha atrás. Esta vez, mi casa, mi vida, mis reglas, iban a imponerse. ¿Cuál es su emergencia?, pregunté, mi voz temblaba, pero llevaba una fuerza que yo misma no sabía que tenía. Hay gente en mi casa que se niega a irse, como 15 personas. Se metieron sin permiso. Necesito ayuda. La operadora respondió con calma, profesionalidad absoluta. Señora, ¿está en peligro físico inmediato? No todavía, susurré, mirando la puerta mientras sombras pasaban por la rendija. Pero no se quieren ir. Les he pedido varias veces. Me están ignorando. ¿Puede confirmar que esta es su residencia?, preguntó ella. Sí, dije firme. Compré la propiedad el mes pasado. Tengo la escritura aquí. Mi nombre es Rebecca Collins. Oficiales están siendo enviados a su ubicación. Quédese en un lugar seguro hasta que lleguen. El tiempo estimado de llegada es de 15 minutos. 15 minutos. Podía sobrevivir eso. Un golpe fuerte sacudió la puerta del estudio. Y Becky, canturreó la voz de Melissa, falsa y alegre. No seas así. Somos familia. Hablemos como adultos. Otra voz, masculina y burlona, intervino. Te está llamando a la policía, ¿no? Drama total. Mi estómago se retorció, pero permanecí en silencio. Luego la voz de Melissa cambió, afilada como cristal roto. Si haces esto, Becky, lo vas a lamentar. Me perderás. Nos perderás a todos. Te quedarás sola en esta casa enorme y vacía. Sus palabras golpeaban heridas antiguas, el miedo a la soledad que me había perseguido por años. Pero en lugar de romperme, me fortalecieron. Miré la foto enmarcada sobre mi escritorio, nuestros padres sonriendo, recordándome los valores que Melissa había abandonado hace tiempo. Apreté el teléfono con fuerza y susurré para mí misma. Mejor sola que explotada. Afuerita de la puerta, las voces se volvieron frenéticas. Sabían que la policía venía. Podía oír a Melissa siseando a sus amigas, el pánico asomando en su tono.
No se preocupen, no lo va a hacer. Nunca lo hace. Pero esta vez estaba equivocada. Los minutos se arrastraban como horas. Mis ojos se movían constantemente hacia el reloj en mi escritorio, cada segundo estirándose más que el anterior. Del otro lado de la puerta del estudio, los susurros se convirtieron en discusiones. Algunas amigas de Melissa querían irse. Otras insistían en esperar hasta que yo cediera. La voz de Melissa, dura y mandona, cortaba el ruido. Y no lo hará. Solo está siendo dramática. Denle unos minutos. Abrirá la puerta y se disculpará. Pero yo sabía que no lo haría. Cada fibra de mi ser estaba lista. Mi respiración era profunda y controlada, mi mente clara, mi corazón latiendo con fuerza. Cada segundo acercaba a los oficiales y, con ellos, el momento de recuperar mi casa. Y entonces, finalmente, escuché el sonido que había estado esperando, el rugido lejano de las sirenas acercándose, resonando por la calle, atravesando las ventanas abiertas, anunciando que la intervención estaba por llegar. Melissa se quedó muda por un instante, sus amigos mirándose entre ellos, dándose cuenta de que esta vez no había salida fácil. Mi pulso golpeaba en mis oídos, y una mezcla de miedo y poder me recorrió de pies a cabeza. Por primera vez, mi villa, mi santuario, mi vida, estaba a punto de ser recuperada. Las sirenas sonaron primero lejanas, apenas un murmullo, y luego más fuertes, cortando la brisa del océano como una cuchilla. Mi corazón se me subió a la garganta. Un alivio intenso me recorrió, mezclado con un toque de miedo, porque sabía que la confrontación no había terminado. Golpes pesados sacudieron la puerta principal. Esta vez no era Melissa ni su séquito. Este golpe llevaba autoridad. «Policía, abran la puerta», retumbó una voz firme. La casa estalló en caos. Los pasos resonaban en el piso de mármol, voces superpuestas en pánico y confusión. Respiré hondo, desbloqueé la puerta de mi estudio y salí al pasillo, con el teléfono aún apretado en mi mano como si fuera un salvavidas. Melissa estaba en el vestíbulo, pegando su sonrisa más dulce mientras abría la puerta. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron», susurró, empapada de falsa inocencia. «Mi hermana está teniendo un pequeño episodio. Solo queríamos pasar un tiempo juntos». «Señora», la interrumpió la voz firme del oficial, sin impresionarse. Dos oficiales entraron, un hombre alto con entradas grises y una mujer joven con ojos agudos, atentos a todo. «¿Es usted la dueña de la casa que hizo la llamada?», preguntó él. Di un paso al frente, las rodillas temblando, pero la voz firme. «Sí, Rebecca Collins. Esta es mi propiedad». Ellos entraron sin permiso y se negaron a irse cuando les pedí. El oficial mayor asintió. «¿Tiene pruebas de propiedad?». Abrí la carpeta que había preparado y le entregué la escritura. Mis dedos ya no temblaban. Por primera vez en todo el día, me sentí firme y segura. Melissa rió suavemente, intentando minimizarlo. «Es un asunto familiar, oficiales. Ella solo está exagerando. Condujimos horas para llegar hasta aquí y ella nos invitó». «Yo nunca los invité», exclamé, mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. «Ustedes se metieron, destruyeron mi casa». La oficial joven recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en las latas de cerveza medio vacías, los montones de maletas, las huellas de barro cruzando mi piso impecable. Su mandíbula se tensó. «Señora», dijo el oficial mayor, dirigiéndose a mí, «¿quiere que estas personas sean retiradas de su propiedad?». «Sí», respondí, clara y firme. «Cada una de ellas». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. La sonrisa de Melissa se desvaneció. «Becky, no hagas esto», susurró, con los dientes apretados. Pero yo ya no era la misma de antes. Cada segundo, cada respiración me confirmaba que esta vez no había vuelta atrás. La villa que había soñado, construido y defendido por fin iba a ser respetada. Los oficiales comenzaron a moverse, preparando la intervención, mientras Melissa y sus amigas retrocedían, sorprendidas, confusas, sin poder esconder que por primera vez estaban enfrentando a alguien que no iba a ceder. Los oficiales se movieron con firmeza,
cada paso resonando en mi villa como un recordatorio de que esta vez yo tenía el control. Melissa intentaba interponerse, pero sus palabras ya no tenían peso. Su sonrisa falsa se desmoronaba con cada orden que los oficiales daban. «O todos ustedes, fuera», dijo el oficial mayor, su voz autoritaria llenando la sala. Una tras otra, las personas comenzaron a recoger sus cosas. Susurraban entre ellas, algunas lanzándome miradas furiosas, otras con caras de incredulidad. Nunca antes me habían visto tan decidida. Melissa lanzó un bufido, cruzando los brazos, tratando de aparentar calma, pero podía ver la tensión en sus hombros. «No tan rápido», exclamó, intentando negociar con los oficiales. «Esto no es necesario, podemos hablar». El oficial la interrumpió sin titubear. «Esto no es negociable. Ella es la propietaria, usted entró sin permiso y se negó a irse. Por favor, coopere». Melissa respiró hondo, sus ojos brillando con un fuego que solo yo podía reconocer, rabia, incredulidad y miedo al mismo tiempo. Sus amigas comenzaron a salir, algunas protestando en voz baja, otras simplemente cumpliendo. Un joven con la cerveza todavía en la mano tropezó con una maleta, derramando líquido sobre el piso de mármol. Melissa gritó, horrorizada, pero nadie le prestó atención. El caos que ella había traído a mi hogar se estaba disipando, reemplazado por orden y justicia. «Becky, esto no termina así», vociferó Melissa mientras era rodeada por los oficiales. «Vas a arrepentirte». Pero yo no sentí miedo. Solo una paz poderosa. Por primera vez, la sensación de ser dueña de mi vida y de mi espacio era absoluta. Mi villa, mis reglas, mi santuario, finalmente estaba protegida. Los oficiales continuaron guiando a los últimos invitados hacia la salida, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Los sonidos de maletas arrastrándose, puertas cerrándose y pasos apresurados llenaron la villa por un momento, pero cada ruido era un paso más hacia mi victoria. Melissa fue la última en salir, y mientras cruzaba la puerta principal, sus ojos se encontraron con los míos. No había palabras, solo una mezcla de humillación, furia y comprensión tardía de que ya no podía salirse con la suya. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la villa quedó en silencio, salvo por el murmullo del océano afuera y el eco de mis propios latidos. Me dejé caer en el sofá, respirando profundamente, sintiendo como la tensión se evaporaba. Cada rincón de la casa estaba intacto, mis pertenencias seguras, mis sueños protegidos. Por primera vez en años, me sentí libre y dueña de mi destino. Melissa había intentado invadir mi vida, mi casa y mi paz, pero había subestimado la fuerza que había cultivado durante años de paciencia y sacrificio. Y mientras miraba el horizonte a través de mis ventanales, con el sol reflejándose en el océano, supe algo con claridad absoluta: nunca más permitiría que alguien pisoteara lo que con tanto esfuerzo había construido. Mi villa, mi vida, mi victoria. Todo era mío, finalmente mío. Piensa bien lo que estás diciendo, dije con frialdad. Somos familia, sí, pero la familia no se mete a la fuerza a la casa de alguien. El oficial volvió a mirar a Melissa y a su grupo. Tienen 15 minutos para recoger todas sus cosas y desalojar la propiedad. Si todavía están aquí después de ese tiempo, serán arrestados por allanamiento. La habitación estalló en protestas. Algunas amigas de Melissa maldecían en voz baja mientras comenzaban a empacar la ropa de nuevo en las maletas. Otras me lanzaban miradas sucias como si yo fuera la villana. Melissa permanecía congelada, los puños apretados, su rostro una máscara de furia apenas disimulada bajo una sonrisa temblorosa. «Te vas a arrepentir», susurró, inclinándose cerca mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. «Crees que ganaste, pero esto no ha terminado». No me inmuté. Por primera vez en años, me sentí más alta que ella, más fuerte, intocable. Mientras los últimos de ellos salían bajo la mirada vigilante de los oficiales, el silencio comenzó a colarse de nuevo en mi villa. Mi villa. Y por primera vez desde aquella llamada, me permití respirar de verdad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue abrumador. No más risas rebotando en las paredes. No más latas de cerveza chocando ni pasos descuidados dejando barro en mis pisos.
Solo el ritmo constante de las olas afuera y el suave zumbido del aire acondicionado. Me apoyé contra la pared del vestíbulo, exhalando tan profundamente que sentí que era el primer respiro real que había tomado en todo el día. Mis manos todavía temblaban, pero esta vez no era por miedo, sino por liberación. La policía había hecho su trabajo. Melissa y su séquito se habían ido. Caminé lentamente por la villa, como si fuera una investigadora inspeccionando la escena de un crimen. Botellas de cerveza sobre la encimera, toallas abandonadas en el suelo, huellas de dedos manchando los vidrios de las puertas del balcón. En mi habitación, mi cama estaba arrugada por la maleta que Melissa había arrojado con descaro. Un par de zapatos que no reconocía estaba tirado cerca de la ventana. Los levanté y los lancé afuera. Mientras enderezaba las sábanas de mi cama, mi mirada se posó en el océano a través de las puertas del balcón. El sol bajaba lentamente, tiñendo el agua de tonos naranja y rosa. Por un momento me quedé allí, el pecho subiendo y bajando con una mezcla de agotamiento y alivio. Se habían ido. La voz de Melissa todavía resonaba en mi cabeza. Te vas a arrepentir. Nos perderás. Estarás sola en esta casa grande y vacía. Esas palabras dolían, presionando viejas heridas. Pero después apareció otro pensamiento, claro y firme. Prefiero estar sola que ser utilizada. Y con eso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. La villa estaba finalmente tranquila, intacta, mía. Cada rincón, cada ventana, cada detalle que había soñado y trabajado por años estaba protegido. Ya no había amenazas, ya no había gritos, ya no había intrusos. Solo el sonido de las olas y la seguridad de que nadie volvería a invadir mi hogar sin permiso. Por primera vez, me permití sonreír. No era solo una victoria sobre Melissa, sino sobre años de manipulación, de miedo, de ceder ante los demás. Hoy, mi fuerza y mi libertad eran lo único que mandaba. Caminé por mi villa, paso a paso, casi como si estuviera inspeccionando un tesoro que había sido puesto a prueba y finalmente sobrevivió. Cada objeto fuera de lugar me contaba la historia de lo que había pasado, las toallas arrugadas tiradas en el suelo, las latas de cerveza vacías, las huellas de barro en la entrada al balcón. Sonreí con una mezcla de incredulidad y satisfacción, todo había sido recuperado, restaurado, mío otra vez. Abrí las ventanas del salón, dejando que la brisa del océano entrara a llenar la casa. El aire fresco olía a sal, libertad y renovación. El sol seguía descendiendo, pintando las olas con tonos de naranja, rosa y dorado, como si celebrara conmigo mi victoria silenciosa. Me senté en el sillón frente a la ventana, y por primera vez desde que había comprado la villa, sentí que podía relajarme de verdad. Mi mente comenzó a repasar los años de manipulación de Melissa. Cómo me había hecho sentir culpable, como siempre había esperado que yo cediera, como pensaba que mi paciencia y sacrificios me obligaban a servirla. Pero ahora eso había terminado. No había palabras para describir la liberación que sentía. Cada respiración era un recordatorio de que yo tenía derecho a este espacio, a mi paz, a mi vida. Decidí recorrer cada habitación, devolviendo el orden a mi hogar. Levanté las sábanas y almohadas, recogí los zapatos abandonados y los puse fuera de la casa, asegurándome de que no quedara rastro de la invasión. La cocina volvió a su brillo original, las botellas de cerveza se fueron a la basura, y los pisos de mármol comenzaron a relucir nuevamente bajo la luz del atardecer. Cada gesto era un acto de recuperación, de reclamar lo que era mío. En el balcón, me detuve y observé el océano. La villa era mía, el horizonte era mío, y la sensación de poder sobre mi propia vida era inigualable. Pensé en Melissa, en su arrogancia, en su falsa sonrisa y su tono de superioridad. Pero su amenaza ya no tenía efecto. Por primera vez, mi voz y mis decisiones eran lo único que contaba. Tomé un momento para sentarme y simplemente mirar. No había gritos, no había caos, no había miedo. Solo las olas, el sol bajando y un silencio profundo que me abrazaba. Por primera vez, me sentí completa. Esto es lo que merezco, me susurré a mí misma. Este es mi hogar, mi vida, mi victoria. Y nadie, nunca más, podrá arrebatármelo. Mientras el cielo se teñía de púrpura y rosa,
Supe que había aprendido una lección más grande que cualquier discusión o enfrentamiento. Mi fuerza no dependía de nadie más, mi paz no podía ser tomada por nadie, y mi villa, como mi vida, era intocable. Por primera vez desde que abrí la puerta de mi villa ese día, me permití cerrar los ojos y sonreír de verdad. Estaba sola, sí, pero más poderosa que nunca. Y eso era suficiente. Me serví una copa de vino y la llevé al balcón. La brisa salada del océano acariciaba mi piel, fresca y reconfortante, como si lavara todo el estrés y la tensión del día. Me dejé caer en una silla, dejando que todo el peso de los últimos años resbalara de mis hombros. Durante tanto tiempo había sido la hermana que decía sí, la que sacrificaba todo por los demás, la que tragaba su enojo para mantener la paz. Hoy, por primera vez, había dicho no, y no me había derrumbado. Mi teléfono vibró sobre la mesa a mi lado. Decenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de Melissa iluminaban la pantalla. Podría haberme sentido culpable, preocupada, tal vez nerviosa por lo que dirían o harían después. Pero no. No lo abrí. En lugar de eso, volteé el teléfono, con la pantalla hacia abajo. Esta noche no era sobre ella, esta noche era sobre mí. Levanté mi copa hacia el océano. El horizonte brillaba dorado, como si el universo mismo me estuviera brindando, celebrando mi victoria silenciosa. Brindé por la paz, pensé, por la libertad, por finalmente haber trazado mi línea. Sabía que Melissa se enojaría. Sabía que contaría la historia a su manera, que me llamaría egoísta, que tal vez intentaría girar a toda la familia en mi contra. Pero también sabía algo más, tenía pruebas. Tenía la ley de mi lado. Y, lo más importante, finalmente había recuperado mi voz. Esta villa no era solo una casa. Era un símbolo. Un recordatorio de que todo lo que había logrado lo había ganado con esfuerzo y sacrificio. Cada hora extra en el trabajo, cada noche que pasé preocupándome por los demás, cada momento en que puse a alguien más antes que a mí misma, ahora tenía sentido. Esta villa representaba mi lugar en el mundo, mi paz, mis límites, y ninguna hermana, ni nadie, volvería a arrebatármelo. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja, rosa y violeta. Los últimos rayos desaparecían bajo el horizonte, y yo me quedé allí, apoyada en la barandilla, respirando el aire salado, escuchando el murmullo de las olas. Por primera vez en años, sentí algo que había olvidado, esperanza. Esperanza de que podía vivir por mí misma, de que podía mantener mi espacio y mis decisiones sin culpa ni miedo. Me imaginé los días por venir, despertarme con el sol entrando por mis ventanas, caminar por los pasillos de mi villa sabiendo que cada rincón estaba seguro y solo mío, disfrutar de la tranquilidad que siempre había anhelado. Todo eso estaba ahora a mi alcance. Por primera vez, mi vida, mis reglas y mis límites eran respetados. Tomé un sorbo de vino, dejando que el sabor rico y profundo se deslizara por mi garganta, y sonreí. No era solo un gesto de satisfacción, sino de liberación. Cada ola que rompía contra la playa me recordaba que todo lo que había soportado, todo lo que había dejado pasar durante años, había valido la pena. Esta noche no habría llamadas, ni gritos, ni manipulación. Esta noche era solo para mí, para mi corazón, para mi alma. Y mientras el cielo oscurecía poco a poco y las estrellas comenzaban a aparecer, sentí una paz que no recordaba haber sentido desde que era niña. La villa, el océano, el aire, el silencio, todo me pertenecía. Todo era mío. Y en ese momento, mientras levantaba de nuevo mi copa y miraba el horizonte, supe algo con certeza absoluta. Nunca volvería a permitir que alguien me hiciera sentir pequeña, ni en mi casa ni en mi vida. Hoy, finalmente, era libre. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían sobre el océano, sentí que cada respiración llenaba un vacío que había cargado por años. Me acomodé en la silla del balcón, dejando que el vino se calentara suavemente en mis manos, y observé cómo la luz de la luna comenzaba a reflejarse en el agua, creando destellos plateados que bailaban sobre las olas. Por primera vez, todo estaba en silencio. No había gritos, no había caos, no había invasión. Solo yo, mi hogar, y el horizonte infinito que parecía decirme, esto es tuyo, para siempre. Pensé en los días que vendrían.
Pude imaginarme despertando temprano con el sonido de las olas, preparando café en mi cocina limpia y tranquila, sintiendo que cada decisión que tomaba no tenía que ser justificada ante nadie. Mi villa ya no era un sueño, era mi realidad. Cada pared, cada ventana, cada rincón reflejaba años de esfuerzo, sacrificio y paciencia. Y ahora, todo eso estaba intacto, protegido, mío de verdad. Recordé todo lo que había soportado por Melissa. Las deudas que había pagado, los favores que había concedido, la culpa que siempre intentaba imponerme. Y por primera vez, entendí que decir no significaba ser mala persona. Significaba respetarme a mí misma, mis límites y mi paz. Sonreí al darme cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas: mi valor no depende de nadie más, y mi tranquilidad no está en venta. Me levanté del balcón y caminé despacio por la villa, tocando con las manos cada pared, cada mueble, como confirmando que todo estaba a salvo. Cada objeto parecía susurrarme: esto lo ganaste, Rebecca. Esto es tuyo y de nadie más. Incluso la brisa que entraba por las ventanas abiertas parecía celebrarlo conmigo, moviendo suavemente las cortinas y llenando la casa con un aroma fresco y salado que me calmaba el alma. Decidí preparar algo de cenar y sentarme después en la terraza, mirando el mar bajo la luz de la luna. Todo estaba en paz. La villa, el océano, el viento, todo estaba en armonía, y por primera vez desde que había comprado la casa, sentí que todo el estrés, la manipulación y los conflictos habían quedado atrás. Mientras bebía otro sorbo de vino, pensé en Melissa y en lo que había intentado hacer. Por un instante apareció un pequeño destello de ira, pero lo dejé ir. Ya no me pertenecía. Esa energía la transformé en gratitud, en fuerza y en determinación. Ahora podía concentrarme solo en mí, en mi hogar, en mi vida. La victoria no se sentía como un triunfo sobre alguien más, sino como un regreso a mí misma, a mi esencia, a mi libertad. Y mientras las estrellas comenzaban a multiplicarse sobre el océano y la luna se alzaba alta en el cielo, sentí algo que no había sentido en años: paz completa. Esperanza y la certeza de que esta era solo la primera de muchas noches en las que podría vivir plenamente, sin miedo ni manipulaciones, con todo lo que siempre merecí finalmente en mis manos. Mi villa ya no era solo un lugar, era un símbolo de mi fortaleza, de mis límites, y de que nunca más permitiría que nadie entrara a mi vida sin permiso. Y en ese momento, bajo la luz plateada de la luna y el susurro constante de las olas, me sentí verdaderamente libre, dueña de mi vida y de mi paz, y supe que nada ni nadie podría arrebatármelo otra vez. Después de aquella noche, me senté en mi villa, contemplando el océano como si nunca antes lo hubiera visto. Cada ola que rompía contra la orilla parecía recordarme que todo lo que había pasado tenía un propósito. No era solo la victoria sobre Melissa, ni el hecho de haber recuperado mi casa. Era la victoria sobre años de miedo, culpa y manipulación, la reconquista de mi propio espacio y de mi propia voz. Los días que siguieron fueron tranquilos, como un respiro largamente esperado. Pude caminar por cada habitación sin sentir tensión, colocar mis cosas donde quería, abrir las ventanas y dejar que la brisa salada del mar llenara cada rincón. La villa, que antes parecía solo un sueño lejano, ahora se sentía como una extensión de mí misma, fuerte, segura, inviolable. Cada detalle, desde la alfombra que compré hasta los cuadros que colgué, me recordaba que todo había sido logrado con esfuerzo propio, sin deberle nada a nadie más. Me despertaba temprano con el sol entrando por los ventanales, el aire fresco y limpio llenando la casa. Preparaba café mientras escuchaba el murmullo constante del océano, y por primera vez en mi vida, sentía que el mundo estaba en armonía conmigo. Las llamadas y mensajes de Melissa ya no me perturbaban. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera de mi hermana. Había aprendido que decir no era egoísmo, sino respeto propio. Un día, mientras caminaba por la playa justo frente a la villa, me detuve y miré mi reflejo en el agua. La mujer que vi no era la misma de antes. Sus hombros ya no cargaban el peso de los demás. Su corazón ya no temía ser manipulado. Sus ojos brillaban con confianza y fuerza. Cada paso que daba sobre la arena húmeda era un recordatorio de que había ganado algo mucho más grande que una casa. Había ganado su libertad, su autonomía y su dignidad. Volví a la villa y abrí todas las ventanas,
dejando que el aire del océano recorriera cada rincón. Me senté en la terraza con un libro y una copa de vino, pero pronto dejé el libro de lado y simplemente miré el horizonte. Las estrellas comenzaban a aparecer, reflejadas en el agua, como un manto de luz que celebraba conmigo. Por primera vez en años, me sentí completa, en paz y dueña absoluta de mi vida. Mientras la noche avanzaba, me permití recordar todo el camino que me había traído hasta aquí, las lágrimas, las noches de insomnio, los sacrificios, las humillaciones y la paciencia infinita. Todo había sido necesario para llegar a este momento. Cada dificultad, cada injusticia, cada manipulación que Melissa había intentado imponerme, ahora se transformaba en fuerza, resiliencia y claridad. Me levanté de la silla y recorrí la villa, tocando cada pared, cada mueble, cada ventana. Todo estaba en orden, todo estaba a salvo. La casa brillaba bajo la luz de la luna, como un faro de victoria. Respiré hondo, dejando que el aire salado llenara mis pulmones, y supe algo con certeza absoluta: ya nada ni nadie podría arrebatarme esto. Por primera vez, me permití sonreír de verdad, sin miedo ni culpa. Sabía que Melissa seguiría con sus intentos de manipulación, sus reproches y su enojo, pero eso ya no tenía poder sobre mí. La mujer que soy ahora no es la que siempre sería. No soy la que se doblega ante la injusticia de los demás. Soy la que ha establecido sus límites, ha reclamado su espacio y ha encontrado su voz, y nada ni nadie volverá a apagarla. Esa noche, mientras el océano murmuraba y la luna iluminaba la villa, levanté mi copa al cielo y susurré: o por la paz que he ganado, por la libertad que me pertenece, y por mí, finalmente, a salvo en mi vida. Y con ese pensamiento, cerré los ojos, dejando que la brisa, el sonido de las olas y la sensación de triunfo llenaran cada fibra de mi ser. Por primera vez en toda mi vida, estaba completa, invencible y libre, y supe que nada ni nadie volvería a cambiar eso.